santifica todas las esferas, así como el Ganga purifica el mundo entero. Tú estás lleno de amor hacia los pies del héroe de la raza Raghu y me has puesto estas preguntas únicamente con la intención de beneficiar al mundo. Es por la bendición de Ram, oh Parvati, que ni siquiera en sueños el dolor, la ignorancia, la duda o el error pueden entrar en tu mente hasta donde yo puedo discernir. Sin embargo, me has vuelto a plantear las mismas viejas dudas nuevamente para que todos aquellos que repitan o escuchan este relato se beneficien de él. Los oídos de aquellos que nunca han escuchado las historias del señor Hari no son mejores que los agujeros que tiene la serpiente en su cabeza. Los ojos de aquellos que no han sido bendecidos con poder contemplar la forma de los santos son tan buenos como los ojos que aparecen en la cola de un pavo real. Las cabezas que no se inclinan a los pies del señor Hari o los pies del maestro son como calabazas amargas. Aquellos que no han entregado en su corazón el espíritu de la devoción al señor Hari son exactamente tales que un muerto que esté vivo. Sí, señor. La lengua que no se ha dedicado a cantar las alabanzas de Ram es exactamente igual a la lengua de una rana. El corazón que no se regocija al escuchar las historias del señor Hari es duro como el diamante y es sumamente cruel. Escúchame, Girija, las hazañas del señor Ram resultan ser sumamente benéficas para los dioses y mistifican aún a los demonios. Así como, al igual que la vaca de la plenitud, la historia de Ram concede todas las bendiciones a aquellos que devotamente se entregan a ella. Y las reuniones de santos son los distintos recintos de los dioses. Sabiendo esto, ¿quién no querría escucharla? La historia de Ram es sumamente encantadora. Es el encantador aplaudir de las manos que para a las aves de las dudas. Del mismo modo, la historia de Ram es el hacha que desarraiga el árbol de Kali Yuga con todas sus impurezas. Escúchala con reverencia, hija del rey montaña. Los encantadores nombres del señor Ram, así como sus virtudes, historias, nacimientos y acciones, todas han sido declaradas los Vedas, que son innumerables.
no hay un mal para la divinidad de Ram, del mismo modo no lo hay para sus historias, su gloria y sus virtudes. Sin embargo, viendo tu gran amor, te voy a contar, escuchar lo mejor de mi capacidad intelectual. Tus preguntas son naturalmente horas y deliciosas, tal y como lo aprueban todos los santos. En cuanto a mí, me siento particularmente complacido de haberlas escuchado. Pero hubo una cosa, Bhavani, que no me gustó. Aunque la dijiste bajo la influencia de la ignorancia, sugeriste que Ram, a quien los Vedas alaban y a quien los sabios contemplan, que ese Ram es alguien distinto. Dichas palabras son pronunciadas y escuchadas únicamente por aquellos hombres viles que están apresados por el demonio de la ignorancia, que son impíos y adversos a los pies del Señor Hari y no tienen la capacidad de diferenciar entre lo que es verdadero y lo que es falso. Pobres, tontos, ignorantes y ciegos, aquellos cuyo espejo de su corazón está nublado por la película de la sensualidad, tramposos, engañosos y burdamente perversos, que nunca han podido contemplar una asamblea o una reunión de hombres santos, ni siquiera en sus sueños, y que no tienen la más mínima noción de ganancia ni pérdida. Son ellos únicamente los que llegan a decir frases que son repugnantes para los Vedas. El espejo de sus corazones está sucio y no tienen los ojos para poder ver. ¿Cómo entonces pondrían estas pobres almas desdichadas contemplar la belleza del Señor Ram? Porque aquellos que no poseen el más mínimo conocimiento, ni del Brahma sin cualidades, ni de la divinidad con cualidades, quienes se deleitan y se entregan en expresiones fantásticas de diferentes clases, y quienes dan vueltas en este mundo bajo la influencia de la potencia ilusoria del Señor Hari. Para esos individuos no hay ninguna aseveración demasiado absurda que hacer, porque aquellos que son delirantes o están locos, aquellos que están poseídos o que están embriagados, normalmente hablan y dicen cosas sin sentido. Nadie debe prestarle atención a las locuras que dicen aquellos que han bebido del vino de la ignorancia. Tranquilizando así tu corazón, descarta todo tipo de dudas
y adora los pies del señor Ram, oh hija del rey montaña. Escucha mis palabras, que son los rayos mismos del sol, para disipar la densa masa de la ignorancia, o la densa oscuridad de la ignorancia. Escuchen esto. Esto es fundamental lo que Bhole Shankar dice acá. No existe diferencia alguna entre la divinidad con cualidades y el Brahma sin cualidades. Es decir, no existe diferencia alguna entre Ram y el Atman o el Paramatman. No hay diferencia alguna. Así lo declaran los sabios y los hombres de sabiduría. También los Vedas y los Puranas. Eso que es sin atributos y no posee formas, que es imperceptible y nunca nace, se vuelve cualificado bajo la influencia del amor de los devotos. ¿Okay? Ahí es donde tenemos que empezar a usar el discernimiento. Eso o aquello que es sin atributos y no tiene forma, que es imperceptible y nunca nace, se vuelve o adquiere cualidades bajo la influencia del amor de sus devotos. ¿Cómo entonces podría el absoluto adquirir cualidades? De la misma manera en que el agua y el granizo no son diferentes en su esencia, es la ignorancia la que no debe entrar en ningún momento en juego para aquel cuyo solo nombre es el sol mismo para disipar la oscuridad del error. El señor Ram, quien es la conciencia, la verdad y la dicha combinadas, es como el sol. La noche de la ignorancia no puede subsistir en él, ni en el más mínimo grado. Él es el Señor, cuyo ser es en sí la luz misma. No hay una posibilidad de que en él anochezca el entendimiento. No hay posibilidad de que a él le caiga la ignorancia. Porque el anochecer presupone inmediatamente que existe el día y la noche. Y nosotros sabemos que al sol nunca le cae la noche. El sol nunca se apaga. ¿Okay? El Atman nunca deja de ser el Atman. El ser nunca deja de ser el ser. La ignorancia
arropa a la mente, al órgano interno, al intelecto, pero jamás arropa al ser. Aquello que es una masa compacta de luz jamás puede ser tapado por la oscuridad. Es la superposición de la ignorancia la que hace que el individuo piense o sienta que él es algo distinto a Ram. El gozo y el sufrimiento, el conocimiento y la ignorancia, el egoísmo y el orgullo, todos estos son característicos del alma individualizada. El señor Ram es el todo penetrante Brahma. Él es la dicha suprema personificada, el más alto Señor y el más antiguo de todo lo antiguo. Todo el mundo sabe esto. Él, quien es universalmente conocido como el Espíritu, la fuente de luz, se manifiesta en todas las formas y es el Señor de la vida, así como de la materia. Esa joya de la línea Raghu es mi maestro. Inclinando su cabeza y diciendo eso, Shiva inclinó su cabeza ante el señor Ram. Los tontos no perciben su propio error. Y por otro lado, esas tontas criaturas le atribuyen ignorancia al Señor. Del mismo modo en que cuando vemos el sol cubierto por las nubes, los hombres de discernimiento débil dicen que el sol fue tapado por las nubes. Para aquel que se coloca el dedo muy cerca de sus ojos, dice que la luna no es una sino dos. La ignorancia se le atribuye a Ram del mismo modo en que la oscuridad, el humo o el polvo parecen cubrir el cielo. Los objetos de los sentidos mismos y sus deidades regentes, así como el alma individualizada, todos ellos derivan su iluminación uno del otro. Es decir, los objetos son iluminados por los sentidos, los sentidos por las deidades regentes. Las deidades que rigen sobre los sentidos son iluminadas por el alma individualizada. Y esta es iluminada por el ser consciente. Pero el iluminador supremo de todos ellos es el eterno Ram, el rey de Ayodhya. El mundo de la materia es el objeto de la iluminación, mientras que Ram es el iluminador en sí mismo.
Él es el Señor de Maya y es el recinto de la sabiduría y de las virtudes. Es debido a su realidad que aún la materia sentiente, no consciente, parece sumamente real a través de la ignorancia. Así como confundimos una concha de mar con la plata y un espejismo con agua, del mismo modo, toda esta manifestación es falsa en todo momento, en el pasado, en el presente y en el futuro. Y nadie puede disipar esta ilusión. Del mismo modo, este mundo está superpuesto sobre Hari. Y aunque es irreal, es inexistente, nos produce dolor. Así como cuando a un hombre le cortan la cabeza en un sueño, él no va a dejar de sufrir hasta tanto no se despierte. Giriya, aquel cuya gracia elimina tal ilusión, no es nadie más ni nadie menos que el benevolente Señor de los Ragus. Nadie ha sido capaz de descubrir ni su principio ni su final. Basando sus conclusiones en especulaciones, los Vedas le han descrito con las siguientes palabras. Él camina sin tener pies, escucha sin tener oídos y realiza acciones de toda índole aun cuando no tiene manos. Él disfruta de todos los sabores aun cuando no tiene boca y es el orador más inteligente y elocuente aun cuando no habla. Él toca sin tener un cuerpo para tocar, ve sin ojos y captura todos los olores aun cuando no tiene sentido del olfato. Así de sobrenaturales son sus conductas en todo aspecto y su gloria, por lo tanto, está más allá de toda descripción. Él, quien es alabado por los Vedas y los hombres de sabiduría, y a quien los sabios adoran contemplar, no es otro que el divino Ram, el hijo de Dasharat, el señor de Ayodhya, el amigo de sus devotos. Cuando yo miro a cualquier criatura muriendo en la sagrada Kashi, es por el poder de su nombre que yo libero a esa criatura de todo pesar y le doy la liberación. Él es mi Señor, el jefe de los Ragus, el soberano de toda la creación, tanto la animada como la inanimada, el testigo que mora en todos los corazones. Si los hombres repiten su nombre, aún en un estado de inanición total, los pecados cometidos por ellos, en cualquier que sea su existencia previa,
queda inmediatamente quemado, mientras que aquellos que fervorosamente le recuerdan son capaces entonces de cruzar el océano de las sensaciones mundanas como si fuera el mero hueco hecho por el casco de una vaca. Ram es nada más y nada menos que el Espíritu Supremo, Bhavani. Tu aseveración de que él pueda haber sido objeto del engaño es totalmente inadecuada. En el momento en que un individuo abriga tal clase de duda en su mente, su sabiduría, su desentendimiento y todas las otras virtudes se desaparecen de inmediato. Cuando Parvati escuchó las iluminadoras palabras de Shiva, toda la estructura de su cuerpo colapsó. El apego y la devoción a los pies del Señor de los Ragus brotó inmediatamente en su cuerpo y su abrasadora o avasalladora incredulidad desapareció. Tocando con reverencia los pies de su Señor una y otra vez y juntando sus manos de loto, Parvati le dijo las siguientes palabras, embebiéndolas en el más puro néctar del amor. Ahora que he escuchado tus palabras, que fueron refrescantes como los rayos de la luna, mi ignorancia, que parecía el calor que emite, el calor febril que emite el sol otoñal, ha desaparecido. Has removido toda mi duda, oh gracioso Señor, y la realidad de Ram me ha sido revelada. Por tu gracia, mi Señor, mi oscuridad se ha levantado y me siento feliz ahora por la bendición de los pies de loto de mi Señor. Ahora, considerándome como tu esclava, aun cuando soy mujer, ignorante y estúpida por naturaleza, responde entonces mis anteriores preguntas, si estás complacido conmigo, mi Señor. Ahora entiendo que Ram no es otro que el indestructible Brahma, quien es la conciencia misma y quien, aunque está desposeído de todo, mora al mismo tiempo en el corazón y en la médula de todo. ¿Por qué entonces asumió la forma de un ser humano? Explícame esto, oh Shankara. Escuchando las sumamente educadas palabras de Uma y viendo su amor inalterado por la historia del Señor Ram, el todo misericordioso y todo sabio Shankara, el destructor de Kam, se sintió complacido en su corazón y alabando a Uma de muchas maneras, le dijo: escucha la bendita historia del sagrado Ramcharitamanas, el lago de la mente de Shiva, rebosante de las hazañas de Ram, que fue narrada en su totalidad por el sabio Bhushandi y fue escuchada por el rey de las aves, Garuda. Luego te voy a contar cómo
ese gran diálogo llegó a ocurrir. Primero, escucha a la sumamente encantadora y santificadora historia de su descenso. Las virtudes, nombres, historias y formas del señor Hari son todas ilimitadas, innumerables e inmensurables. Sin embargo, voy a proceder a relatártelas según lo mejor de mi capacidad intelectual. Por consiguiente, Uma, escúchala con reverencia. Escucha, Girija, los Vedas y los Tantras han cantado las numerosas hazañas encantadoras e inmaculadas del señor Hari. La causa del descenso del señor Hari no puede ser descrita con precisión. Escucha, mi sensible mujer, el señor Ram está más allá de la comprensión del intelecto, de la mente o del habla. Esa es mi convicción. Sin embargo, mi encantadora dama, te voy a contar las razones que yo entiendo y aún los sabios y los santos, los Vedas y los Puranas han descrito acorde a sus propios niveles intelectuales. Cuando quiera que la virtud declina y la maldad y los demonios viles y perversos se multiplican y producen mucha inequidad más allá de lo que puede relatarse, y cuando quiera que los brahmanas, las vacas, los dioses y la tierra misma se ven en serios problemas, el gracioso Señor asume diversas formas trascendentales y alivia la angustia de los virtuosos. Luego de matar a los demonios, reinstaura a los dioses, preserva los límites de la propiedad establecidos por los Vedas, que representan su propio aliento, y difumina su gloria inmaculada en todo el mundo. Siempre es este el motivo del descenso del señor Ram. Esa es la parte importante que nosotros debemos entender. Esto es el néctar de la devoción. Entender esto, de cuando mi amado gurú me lo contó, me liberó a mí de esa tremenda angustia que yo tenía a los 18 años o desde los 18 años, porque no entendía lo que era moksha, la liberación. Yo ignorantemente pensaba, y era lo que había entendido, mal entendido, de la enseñanza, de que quien logra moksha nunca más vuelve a encarnar. Y yo había entendido que no volver a encarnar significaba no volver a estar en este plano. No volver a encarnar lo que significa es que ya tú no quedas supeditado a tener que obligatoriamente volver a este plano por la ley del karma. Cuando tú te liberas, cuando tú alcanzas moksha, no vuelves a encarnar por el hecho de que ya no estás obligado por la ley del karma a tener que volver. Por eso se dice que no encarnas, pero puedes y vas a volver a manifestarte en este plano.
sea en este planeta o en cualquier otro de los que existen en este universo. Pero tan pronto tú te manifiestas, inmediatamente esa oscuridad de la ignorancia se levanta y pronto te das cuenta quién eres tú realmente y sales de la ilusión. Existen 4, y más adelante Maharaya Tulsidas lo dice, existen 4 formas de moksha, de liberación. Una de las formas es parecerse a la divinidad que uno adora. Otra de las formas es fundirse plenamente con la divinidad. Cuando el individuo se funde netamente y plenamente con el Señor Ram, entonces es Ram mismo. Y cuando encarna es Ram. O cuando se manifiesta. Porque la forma física aparece, pero en ningún momento la luz, que es el Atman, el eso que nunca se manifiesta, porque no entra, no es que entre. En la medida que ustedes desarrollen su devoción, van a entender cómo funciona. El Atman nunca actúa, el Atman nunca participa, el Atman nunca se mete en la película. Él es la luz que le da vida a la película. Por consiguiente, esa luz que le da vida a la película en ningún momento está encarnada, pero todo el tiempo está encarnada. Porque mientras existan seres encarnados, supeditados por Maya, por la ignorancia, a tener que ir y volver, el Atman está yendo y volviendo. Y mientras exista seres que logren la iluminación, el control de la mente, la sujeción del órgano interno, mente, intelecto, ego y conciencia, y luego la condensación o enfoque de esos 3, mente, intelecto y ego, en solo conciencia, lo que llamamos samadhi. Cuando yo agarro los otros 3 y los enfoco en conciencia y luego trasciendo la conciencia, entonces veo al eso, a esa masa compacta de luz que es el Atman, el generador de toda esta ilusión. Trato de describírtelo, pero no me lo vas a entender, porque esto es algo que se vive únicamente a través de la gracia del gurú, a través de la práctica constante de Bhakti Yoga. Y esa fue la respuesta que mi amado gurú me dio cuando yo recién lo conocí, le acepté como gurú, lo vi complacido y le disparé la duda más trascendental que yo tenía hasta ese momento. Y él simplemente, en su inmensa sabiduría, Bole Sankar me dijo: Ramananda, en Sankhya Yoga y en Karma Yoga tú estás completo. Ahora vengo a enseñarte
Bhakti Yoga. Y esa es la importancia de que en la organización Shankaracharya nosotros enseñemos el Ramayana. Porque a través del Bhakti Yoga, Jnana Yoga y Vijnana Yoga quedan fácilmente accesibles. Karma Yoga queda fácilmente accesible. Pero Jnana y Vijnana sin Bhakti no logran trascender Maya. Quien sea un Jnani Yogi o un Vijnani Yogi, pero no desarrolle Bhakti, se va a quedar enredado en la ilusión, pensando que salió de la ilusión. Mi amado maestro, Swami Guru Devanand Saraswati Maharaj, descendiente directo de la línea Raghu, de la línea del señor Ram, me lo dijo claramente. Él me dijo: los intelectuales y los eruditos son como los amuros, son como los chulos, se encumbran alto en el cielo y los ves allá arriba discutiendo y hablando de la divinidad, pero nunca trascienden el cielo. Siempre se quedan ahí, bajo el cielo, encumbradísimos, pero nunca lo trascienden. Eso yo no lo entendía. Y es donde viene la mayor traducción errónea del Atman. La gente le dice el ser al Atman. Pero cuando yo al Atman le digo el ser, le estoy dando connotación de ego. Y es por eso que existen las frases como pienso, luego existo del budismo. No. Si tú piensas, estás en la no existencia. Si tú buscas la autorrealización del ser, te vas a quedar en la no existencia. Vas a ser, como decía mi maestro, like a vulture, un buitre, allá encumbrado, hablando hermoso, hablando bonito, con palabras rimbombantes, con frases que destellan de tanta sabiduría, pero que en realidad no hay la experiencia directa de lo que es el Atman. Por eso es que en los textos sagrados al Atman lo describimos como eso, aquello. Es un algo. El Atman no es un ser, porque todo lo que es ser implica ego. Y es lo que aquí mi amado Bole Shankar le está diciendo a mi madre Parvati. Cuando él le dice, si tú crees que sobre Ram puede caer ignorancia, si tú crees que sobre Ram puede caer ilusión, si tú crees que Ram puede ser engañado, tú estás en la más crasa, en el más craso de los errores. Porque esa luz
esa masa compacta de luz, de dicha, de verdad y de conciencia permanentes, jamás puede caer en la ilusión. Y tú eres esa masa compacta. Si sufres, es por ignorancia. Si le sientes aversión a algo de este universo manifestado, que es inexistente, y consideras que hay algo acá de lo cual debas huir y lograr una liberación que te lleve a no volver, estás en la más crasa ignorancia. Porque ¿cómo tú sales de lo que no existe? ¿Y cómo puedes no volver a lo que no existe? Si realmente no existe. Por eso, autorrealización del ser. ¿Qué hay para realizar? No hay nada que realizar. Lo único que tienes que hacer es darte cuenta, percibirlo, experimentarlo, vivirlo. Y yo pensaba, yo era un meditador duro cuando llegué a los pies de mi amado Bole Sankara. Y yo meditaba 8 horas al día, 4 horas en la mañana, 4 horas en la tarde, buscando entender mi mente, buscando depurar el intelecto, buscando ese estado que había leído en los Yoga Sutras de Patanjali y que me lo sabía de memoria, pero era como un loro que lo repetía sin entender qué es lo que yo estaba diciendo. Y yo siempre me decía, Maharishi Patanjali dijo, Yogas Chitta Vritti Nirodha. Yoga es la supresión de las, en esa época decía, de la transformación de la conciencia. La conciencia no se transforma. Yo no puedo cambiar la conciencia a que sea otra cosa que no sea conciencia. Así como yo no puedo transformar el agua. El agua es agua. Yo puedo evaporarla, pero sigue siendo agua. La modifiqué, no la transformé. Yo puedo congelarla y volverla hielo, que es lo que decía aquí mi amado Bole Sankara a mi madre Parvati. El granizo y el agua, en esencia, son lo mismo. Pero si tú le tiras agua a las matas crecen gruesas, fuertes, hermosas y saludables. Pero si tú le tiras granizo a las matas, las matas. La misma esencia, distinta forma. Cambió la conciencia, es decir, cambió el agua, no, se modificó, que no es lo mismo. Después, por la gracia de mi amado Bole Sankara, yo entendí que no es suprimir la transformación de la conciencia, porque la conciencia no se puede transformar, sino que yoga es la supresión de las modificaciones de la conciencia. Y las modificaciones de la conciencia nacen en manas, en la mente.
El pensamiento es la primera modificación, por consiguiente es la primera forma de acción, la forma más sutil. Y cuando yo me doy cuenta que pensé, ya ese es un pensamiento adulto. La supresión de esa modificación es el punto en el que antes de que en la conciencia se levante la mínima ola de pensamiento, yo debo haberle calmado. Ahí es donde yo agarro intelecto, mente y ego y los enfoco en la conciencia. Ese proceso es un proceso que tiene que darse de manera natural, autónoma, en donde yo, el Atman, suelto toda identificación, me desentiendo. Me desentiendo de nacimiento, me desentiendo de muerte, me desentiendo de la acción y sus resultados o frutos. Me desentiendo de la corrección, me desentiendo de la espiritualidad. Entonces, cuando yo voy logrando ese enfoque tenaz de mi conciencia, estoy practicando Samadhi. Samadhi lo que significa es eso, enfoque. Y entonces yo enfoco, y enfoco, y enfoco, y enfoco, y enfoco. Hasta que llegue el momento en que los pensamientos cesan y la mente misma desaparece, es decir, desaparece la conciencia de yo fulano de tal, yo soy ingeniero, yo soy arquitecto, yo soy médico, yo soy rico, yo soy pobre, todo eso desaparece. Y solo queda esa masa compacta de conciencia, que todavía tiene ego, todavía no estás liberado. Tienes que soltar, tienes que llegar entonces a vivenciar al ser. Y cuando tú vivencias al ser y ves la masa compacta de luz que es el Atman, Tada Drishti Swarupa Vashtana. Y entonces el vidente, el testigo, permanece en su ser. Ahí te desentiendes de toda emoción, de toda pasión, de toda sensación. Y como lo dice mi amado Bodhi Sankara en su libro Vivekachuraman, entonces el discípulo se sentó en total quietud y placidez a meditar. Y fue libre. Libre de todo el océano de sensaciones. Libre de ánimos o quereres y adversiones. Dejó de buscar el no volver a encarnar. Dejó de buscar la liberación. Dejó de buscar cualquier deseo, porque hasta el deseo de la liberación es un deseo. Y ahí es donde entra Bhakti, la devoción, la entrega y renuncia total y absoluta a los pies del Sri Guruji. De nada te sirven los libros, de nada te sirve el conocimiento, de nada te sirve la acción, si tú no tienes la gracia del Sri Guruji. Y por esa razón es que en la orden monástica de Shankaracharya
lo primero que nosotros enseñamos es la salutación al Gurú. Para que repitiendo constantemente, Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Deva Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Mi Gurú es Brahma, mi Gurú es Vishnu, mi Gurú es el Señor Shiva mismo, mi Gurú es el Brahma supremo de todos los Brahmas, es el Atman mismo. Tasmai Shri Gurave Namaha. Por eso me entrego en alma, vida, corazón, pensamiento, palabra, acción a los pies de mi Gurú. Ahí, muchachos, ahí comienza a nacer la liberación. Porque de nada te sirve tantra, mantra ni yantra. De nada te sirven los Vedas, ágamas, sutras. Lo único que te da la liberación al final es la Guru Kripa, la gracia del Gurú. Es la gracia del Gurú. El Gurú es el puente viviente que te lleva a lograr la percepción de tu propia esencia. Y el Gurú es la enseñanza. El Gurú no es el cuerpo físico. Porque lo único que te va a permitir el proceso de desarrollo espiritual real es tú escuchar lo que tu Gurú te dice, luego ir y verificarlo. Toma lo que tu Gurú te dice, encapsúlalo en la mente, haz que enraice en el corazón y sal a verificarlo. Este es Gyan, este es Vigyan, y el karma te permite la experimentación de lo que es tu verdadera esencia. Gyan, Vigyan, karma, a través de todo ello de Bhakti, te permite experimentar, vivenciar directamente lo que es el Atman Supremo, lo que es el Señor Rama. Esa es la enseñanza que nos da Bole Sankar cuando nos dice: ese príncipe que está ahí es el Rama, el Supremo. No albergues la menor duda en ese sentido. Deja las dudas, deja los temores. Dedícate a buscar tu verdadera esencia. Porque de lo contrario, si quieres usar el intelecto para entender lo que está más allá de su comprensión, desde el espejismo jamás te vas a dar cuenta que es un espejismo. Mientras tu mente esté engañada por el espejismo va a ser una realidad. Hasta que tú no te zambullas en el oasis que ves en el desierto y tragues arena, no despiertas a la realidad.
hasta que tú no te zambulles en el oasis de esta manifestación y te revuelque tu gurú de perturbación en perturbación, no vas a darte cuenta qué es lo que realmente existe. Entrégate a un gurú fidedigno. Busca uno primero que nada, que encuentre uno fidedigno, y luego ríndete a sus pies. Esa es la única, sola y exclusiva fórmula de lograr moksha. No hay otra. No hay otra forma. Y ten claro que aunque tengas moksha, mientras haya almas ignorantes, tú sigues acá. No busques irte de acá, porque te das cuenta que tú eres todos. Eres el testigo en los corazones de todos. Ahora, testigo, si quieres volverte el experimentador, ese es tu problema. Esa es tu decisión. Si quieres quedarte de testigo, es tu decisión. Cuando eres testigo, ves todo, pero no participas en nada. Cuando eres experimentador, es decir, te recubres de ego, dejas de ver todo, pero experimentas muchas cosas, participas en todo. Cuando eres testigo, ves todo, pero no participas en nada. Cuando eres experimentador, no ves todo, pero participas en muchas cosas. ¿Qué papel quieres jugar? You're welcome. Eres bienvenido. Tú eliges. Tú decides. Pero nunca vas a dejar de ser esa masa compacta de luz. Nunca. Seas testigo o seas experimentador. Seas granizo, seas agua, seas vapor de agua, siempre vas a hacer lo mismo. Esa es la importancia del Bhakti. Esa es la importancia de rendirse a los pies del loto del Sri Guruji. A eso me llevó esa depresión, poder yo rendirme a los pies del loto de mi Guru, porque si no yo era demasiado inteligente como para rendirme a los pies de un Guru. Demasiado inteligente, muy bien versado, erudito en muchas cosas. Y fue como finalmente entendí lo que mi amado señor Ram, en la forma de Swami Guru Devana, Saraswati Maharaj, sin decirme a mí directamente, Atmanan, tú eres un erudito, o Osman, como me decía él. Él nunca me dijo, tú eres erudito, no, él siempre me dijo, los intelectuales son como los buitres, encumbrados, allá estaba yo encumbrado, hablando bonito, con capacidad de argumentar y contraargumentar sobre las escrituras y discutir y tal, pero no era feliz. Eso es trascender el espacio. Porque tú puedes saber mucho, pero como en una ocasión le dijo a un hombre que le dijo, es que según Sócrates tal cosa, y según Platón no sé qué más, y según Kant tal cosa, y según me olvido de este otro filósofo,
Y se cansó el maestro y llegó y le dijo: ¿y cuándo me va a decir algo según usted, según su propia experiencia? Usted no es más vacío que un libro. Usted está totalmente lleno de vacío. Miren la gran paradoja. Usted está totalmente lleno de vacío. Porque usted se tiene mucho conocimiento intelectual, pero nada de experiencia personal. Todas estas cosas yo las escuchaba de mi maestro y me quedaba perdido. Y buscaba conocimiento, y lea libros, y lea libros, y lea los Vedas, y lea los Upanishads, y lea Shastras, y lea Puranas. Estaba lleno de vacío. Yo soy la fuente del conocimiento. Yo soy la fuente de la devoción. Yo soy la fuente de tu liberación. Ríndete a mí. De verdad, ríndete. Y yo te puedo llevar. Por lo demás, sigue ganando conocimiento. Nos veremos en la próxima, no tengo problema. Yo vine en esta ocasión porque mi gurú me hizo venir. Lo que dice Goswami Tulsidachi, te hace venir el amor de los devotos. Cuando sentí esa fresca y fragante brisa de mi gurú, interrumpí mi samadhi. Voy a bajar. ¿Vienes? Para mí una insinuación de mi gurú es una orden. Yo no puedo decirle que no a mi gurú. Y yo le dije: sí, señor, pero una condición, Guruji. Lo que quieras. No quiero ser gurú en esta. Solo quiero ser su devoto. Concedido. Y cuando ya llegó el momento de nombrarme gurú, me dijo: Atmanan, eres gurú. Le dije: páreme los caballos ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Con esa cara de susto y sorpresa que él sabía poner cuando lo asustábamos y lo sorprendía. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se acuerda la condición? ¿Cuál condición? ¿Cuál? Yo le dije que yo venía, pero solo a ser su devoto, que yo no quería ser gurú. Me dijo: correcto. Una pregunta, señor, ¿cuál es la condición fundamental del devoto? Le dije: hacer lo que su gurú le diga sin chistar. Exactamente, eres gurú. Por muy inteligente que sea el discípulo, el gurú siempre va a ser más inteligente. Por eso uno tiene que ser tonto, loco y bobo a los pies del gurú. No quieras poner tu inteligencia ante tu gurú, porque esa es la mayor muestra de ignorancia. Y mientras haya ignorancia en ti, no va a haber moksha, ni siquiera samadhi. Si no hay samadhi,
menos a un moksha. Ríndete, ríndete, ríndete ante el Sri Guru. Esa fue la fórmula que yo encontré. Si no, no hubiera salido nunca de ese ciclo en el que estaba. Eso es lo que yo quería decirles hoy. Om, Om, Om. Jai Gurudev. Parvati Pate. Hara Hara Mahadev. Si hay preguntas, dudas, renuncias, cuando usted dice que uno tiene que desarrollar la erudición, ¿en qué sentido se tiene que desarrollar la erudición? ¿O hasta qué punto entonces es deseable para el camino espiritual? ¿Siempre acompañado de la mano de la práctica o cómo sería? Sí, lo quise. ¿qué les dije? Que si no teníamos, estábamos perdiendo el tiempo con la erudición. Y que si era así traspasar el cielo, con la erudición no se podía traspasar el cielo. En una vez, o sea, yo había entendido que teníamos que desarrollar la erudición para el camino espiritual, que teníamos que ser estudiosos, que teníamos que aprender varias cosas. Entonces, esa era mi pregunta. Por eso que les dije yo ahora. ¿Cómo saber que lo del erudito? Yo soy la fuente. Ok. Yo soy la fuente. Yo soy la fuente. El conocimiento. Perfecto. Y en ese proceso, Guruji, también de hacerlo de la práctica de verificación, en ese proceso que uno practica, estaba hablando de Dhyan, Karma, y hacia, o sea, alineándolo de pensamiento, palabra, acción, verificando lo que usted, la enseñanza que nos da, también se da de manera natural y espontánea, o uno puede acelerarlo más. ¿Puedes hacer que el río corra más rápido? No, a menos que le hagan una caída artificial. No se puede. ¿Alguna otra pregunta? Ananguru. No. Usted indicaba que quien logra la liberación no reencarna, sino que se manifiesta, ¿verdad? Pero cuando hay la manifestación, igualmente en su inicio, igualmente olvida, o es que aparenta que olvida, porque yo oigo las historias de los avatares, Cristo, Ram, y han tenido su gurú. Entonces, esa inquietud. Si es simplemente una apariencia de olvido o es olvido, inicialmente. El objetivo de un avatar es venir a mostrar cuál es la senda. ¿Sí? Entonces, y la senda es el individuo cuando encarna viene en ignorancia,
es envuelto por la ignorancia, para poder manifestarse, hay que generar un ego, y el ego es ignorancia. El ego automáticamente va a generar intelecto, va a generar mente, y va a preservar la conciencia. Luego, la regla dice que cuando entonces el individuo entra en ignorancia, necesita un gurú para salir de la ignorancia. Porque la forma en que yo salgo de la ignorancia es rindiéndome a los pies de un gurú, a los pies del Sri Guruji. Entonces, cuando la divinidad encarna, cuando la divinidad se manifiesta, entra en ignorancia, para que entonces aparezca el gurú y él se rinde a los pies del otro de Sri Guruji y sale de la ignorancia y logra moksha, y empieza entonces su misión como avatar. Ese es el juego. ¿En algún momento él fue presa de la ignorancia? No. Pero estuvo en ignorancia. Porque esa es la regla. En ningún momento él queda subyugado a la ignorancia, como si lo hacemos las almas condicionadas. Por eso que los avatares requieren poco tiempo la presencia del gurú. 6 meses, un año, años. Porque ese es el camino. Ellos muestran el camino. Porque es como decirte, el cuerpo del avatar tiene que pasar por el cuerpo de una mujer, sí, porque es como nace. No puede la madre agarrar éter, aire, tierra, fuego con sus manos, mezclarlo y aquí está el hijo, ¿no? El cuerpo tiene que pasar por ahí. Pero esto entonces significa que el avatar quedó supeditado al cuerpo, ¿no? Pero tuvo que pasar por el vientre. Y al pasar por el vientre entra en ignorancia. Y necesita un gurú que le saque de la ignorancia. Y eso empieza su misión como avatar. Es una película, simplemente. El avatar es Maya. Por eso mejor es en devoción, porque en la devoción van a ir entendiendo todo eso. ¿Alguna otra pregunta? Lo que usted indica sobre la no dualidad. No te entendí. La dualidad y la no dualidad es la misma cosa o las dos pertenecen al mismo fin. ¿Al mismo qué?
espejismo que usted indica, Todo a eso la es misma Maya. ilusión. Todo eso es Maya. Las 7 escuelas de filosofía, eso es Maya. Son lo mismo decir no dualidad y dualidad. Son formas de tratar de entender, pero ese es el problema, que estamos tratando de entender la existencia. Y le decimos existencia, empecemos por ahí. La existencia mundana, te dicen, o la existencia en este mundo. Si esto no existe, ¿cómo tú puedes existir en él? Y tratar de entenderlo. Más aún. Sí. Claro. ¿Alguna otra pregunta? Guruji, cuando el individuo está sumido en la ignorancia y consigue al gurú por el trabajo previo que ha tenido, cuando consigue al gurú y va desarrollando, va siguiendo los pasos que le dice el gurú, haz esto, haz aquello, haz lo otro, es como cuando estamos comenzando la escuela, que vamos a la preparatoria, al kinder, todo esto, son como escalones de crecimiento, pero a lo que quiero llegar es cuando el gurú dice, usted dice, ríndete a mis pies, abre tu corazón y fluye. Cuando eso no sucede es porque la misma ignorancia o el mismo miedo es lo que no le permite al individuo sumergirse, zumbarse de lleno de cabeza a los pies del gurú. Es de la misma ignorancia, del mismo miedo. Sí, ¿cuál es la pregunta? Si era el miedo lo que no me permite a mí zumbarme de cabeza. La ignorancia. No, el karma previo. El karma previo. ¿Alguien en Maracay? No se escuchó esa parte. En Maracay alguien iba a preguntar algo, creo que Viviana iba a decir algo. No está Viviana. Gracias por el programa de hoy. ¿Sí me escucha bien? Sí, perfecto. Gracias. Quería preguntar con respecto al Bhakti Yoga. Si, como, bueno, primero me disculpo por mi ignorancia, ¿verdad? Y soy, bueno, un ser pensante que quiere razonar lo que usted me está diciendo. Y me imagino que pueden tener diferentes formas el Bhakti Yoga. ¿Y cuáles son? Si el Bhakti Yoga tiene diferentes formas. Por ejemplo, usted dice adorar los pies del gurú. Esa es una de las maneras de hacer Bhakti Yoga. Se puede decir que hay varias maneras de hacer Bhakti Yoga. Y si se puede decir que hay varias maneras, ¿cuáles son? Gracias, Gurú. La mejor forma es toma un gurú y síguelo. Haz de él tu fuente de conocimiento, tu fuente de sabiduría, tu fuente de todo. Hay quienes adoran a la deidad bajo otras formas, es decir,
hay quienes son devotos de Hanuman, hay quienes son devotos del señor Ram, hay quienes son devotos de Ganesh, hay quienes son devotos de Lakshmi, hay quienes son devotos de Durga, hay quienes son devotos de Makali. ¿Ok? Pero tú adorar a la divinidad y no tener un gurú es como tener un Mercedes-Benz último modelo y no tener la llave. Y tener el gurú y no tener devoción por la divinidad es como tener la llave pero no tener el Mercedes. La combinación de ambas es la necesaria. Tú debes tomar una deidad a la cual adorar, que eso es lo que llamamos tu Ishta Devata, y debes tener un gurú que te enseñe cómo adorar a esa divinidad. De ahí es donde surge ese famoso mantra que se aplica de Mat de Ojo, Pitta de Ojo, Achat de Ojo, Bhagwan de Ojo. Mi primer Dios es mi mamá, mi segundo Dios es mi papá, tercer Dios es mi gurú y mi cuarto Dios es Dios. Porque sin los dos primeros, este cuerpo no existe. Sin el tercero, no entiendes cómo adorar a la deidad. Y sin la deidad, no puedes descubrirte a ti mismo. ¿Alguna otra pregunta? Guruji, buenos días. Buenos días. Hoy le tengo a mi familia aquí, mi mamá está escuchando el Pravachan de hoy. Ella me está haciendo una pregunta muy sencilla. ¿Por qué hay que seguir las palabras hindú? Porque la filosofía hindú y ella me pregunta, si no nacimos aquí en este lado del mundo, ¿por qué tenemos que estar siguiendo todo lo que es lo hindú, otra cultura, otra idiosincrasia? Me pregunta él. No hay por qué seguir la cultura hindú. ¿Sí? Yo digo que yo soy hindú porque si yo me pongo a enseñar esta misma enseñanza con la Biblia, entonces van a decir que yo soy de una secta cristiana. ¿Sí? Pero exactamente la misma enseñanza que te doy con el Ramayana te la puedo dar con la Biblia. ¿Por qué? Porque la enseñanza de Dios, la verdad es una sola. Y tú puedes alcanzar lo que quieres alcanzar a través del cristianismo, a través del islamismo, a través del budismo, del hinduismo. ¿Por qué? Porque Cristo no era cristiano. Cristo no enseñó cristianismo, Cristo enseñó filosofía de vida, que después, de hecho, como algo peyorativo, como algo despectivo, les empezaron a decir cristianos a los seguidores de la enseñanza de Jesús de Nazaret. ¿Sí? Buda no era budista, ni él enseñó budismo, él enseñó filosofía de la vida, que después sus seguidores le llamaron a eso budismo. Es otro cuento. Lo mismo pasa con Mahoma, lo mismo pasa con Confucio. Ninguno de ellos enseñó ningún ismo. Ellos enseñaron filosofía de la vida. Y la filosofía de la vida es una sola y la misma. Si tú tomas cualquier texto de cualquier religión, todas te van a decir lo mismo. Correcto. Entonces, es simplemente tú adoptas o adaptas a ti la enseñanza que más te llena. Pero en cualquiera de ellas necesitas un mentor. Llámese sacerdote, llámese pastor, llámese
imán, llámese rabí o rabino, llámese gurú, llámese maestro, necesitas es porque esa es la clave. Porque si uno toma el texto sagrado y lo estudia por sí mismo, su propio nivel de ignorancia le va a llevar a conclusiones erradas. Ahí es donde uno necesita al gurú que tenga experiencia en ese conocimiento y le saque del error. Y entonces vivificas tu religión y empiezas a ser feliz, que ese es el objetivo de toda religión. Así es. Gracias por la respuesta. Pero creo que me falta mucho todavía por llegar. Porque creo en todo y no creo en nada. Sí. Pero gracias. Es importante que empieces a seguir una senda que te permita vivir más feliz. Exacto. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Gracias. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias. Oh, Marat, qué gusto viste. Gracias. Correcto. Es como decirte, yo para ganar conocimiento necesito leer libros, necesito escuchar enseñanzas de alguien que tenga resultados, necesito asociarme con personas que estén en la misma búsqueda que yo. Por eso es importante ir al ashram a hacer las puyas, o ir a la iglesia o a la sinagoga o la mezquita, cualquiera que sea la congregación, estar ahí con la gente que está en tu búsqueda, escuchar al mentor de esa congregación, leer los textos sagrados para ir tratando de ganar conocimiento, ¿sí? Poner acción tanto en levantar el texto muerto y hacerlo parte de tu vida, como en ver cómo puedes tú progresar cada día más, ¿ok? Compartiendo con otras personas este conocimiento, no siendo gurú, sino sentándote a escuchar a otras personas, a tus correligionarios, no solo al gurú, ¿sí? Porque de los otros también se va aprendiendo. Pero el corolario de todo eso es haga caso, ¿ok? A las indicaciones de quién, de quien es tu mentor. Haga caso. Haga caso es bhakti. Porque yo, ¿por qué tengo que hacerle caso a este tipo? Sí, que era lo que me pasaba a mí cuando recién conocí al Gurudeva en India, que estando en Deoricala, salimos a comer unos dulces y entramos en un callejón oscuro y tomamos un vaso de leche con rasgula, que era el dulce predilecto del Gurudeva. Y cuando veníamos de regreso, la barriga llena de rasgula y leche caliente, de repente llega un hombre con el pelo enmarañado, para mí un loco, con los ojos rojos, después entendí quién era el personaje. Y miren los juegos de Dios, ¿no? Porque mi gurú es Shiva. Pero entonces llega Shiva en su forma de Shiva. ¿Cómo así? Pero si está en el gurú, ¿cómo sale en el otro? Entiende eso tú. Y se me acerque, pues yo ni papa de India en esa época, primera vez que iba a India,
y empieza aquel loco a soltar una perorata y pues él me hizo así, yo por respeto, porque había visto que en India había que hacer eso, ¿sí? Y como camino para adelante, porque veo a los demás caminar para adelante, pues yo también le hice así, y se fue, y pues como eso era oscuro, a la media cuadra ya el tipo se desapareció. Entonces se voltea el Guruji y me dice, ¿sabes qué te acaba de decir este hombre? Le dije, no, Guruji, que él es un gran Mahatma, grande entre los grandes, y que reconoce en ti a otro gran Mahatma y que por eso te hace pranam. Viene la ignorancia. Yo lo que pensé fue, yo no en ningún momento dije, uy, soy grande Mahatma y tal, imagínate que los grandes vienen y me reconocen, nada de eso. Mi ego iba por otro lado. Lo que yo pensé fue, nada, guará, este viejito como es de manipulador que me sale con esos cuentos chinos con tal de que yo lo lleve a Venezuela. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque en ese momento yo todavía no estaba en Bhakti, de hacerle a mi gurú. ¿Por qué? Eso es Bhakti. Haga caso. Si tu gurú te dice, ve y haz tal cosa, no quiero. ¿Seguro que tengo que hacerlo, guruji? Sí, ok, voy y lo hago. A pesar de mí. Yo hice muchas cosas obedeciendo a mi gurú, a pesar de mí. Una de las mayores pruebas fue con Swami Mukundana. Era gay. Y para mí, hasta ese momento, pues los gays no eran gente, eran cosas. Y de repente voy yo de traductor, Mukundana no hablaba inglés, entonces el guruji empieza a hablar con él y Mukundana con su perfume en especial, pero eso es lo que yo pensaba en ese momento, y con su maricada, y se suelta a llorar aquella loca. Y yo, no, mejor dicho, esto sí es mucho. Y estaba pensando todas esas cosas, y el gurú me mira y me dice, abrázalo. Y yo, ¿qué? Que abrace esta cosa, o sea, si está llorando es por marica. ¿Quién lo manda marica a llorar? Y el gurú vuelve y me dice, abrázalo. Si Mukundanan sintió en ese momento algún cariño de mi parte, eso fue obra y gracia del Guruji, porque yo era un témpano de hielo abrazando a un objeto extraño. ¿Ok? Pero en medio de todo, mi buen karma me hacía pensar, si mi gurú me dice que yo haga esto, tengo que hacerlo. Ese es Bhakti, esa es la devoción. Hoy en día, gracias a eso, entiendo la conducta homosexual de Mukundana. Y hoy en día puedo abrazar con amor, con cariño, con empatía a homosexual. Me generó ese espíritu compasivo, amoroso, aceptante en todo ese proceso de hacerle caso a mi amado gurú. Y eso es lo importante de tener claro. Tu gurú te va a llevar a ser la mejor versión de ti mismo que puedas llegar a ser. Si me va a llevar a ser la mejor versión de mí mismo, hombre, pues lo más conveniente es que yo le haga caso. Lo más conveniente es que yo aplique la devoción. Porque
voy a ser más feliz conmigo mismo. Voy a estar menos zarandeado por el océano de las emociones y las sensaciones. Voy a ir cada día más siendo mejor y mejor y mejor y mejor y mejor. Pero lo más importante, voy a ir cada día siendo más feliz, más gozoso. Ese es el mejor trabajo que yo puedo hacer. Contesté tu pregunta. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Si no hay más preguntas, los dejo para que continúen con sus actividades. Pranam Guruji. Nada. Pues esta última narración de fue pacífica, o sea, ¿qué? No sentí nada. Guruji, la última, digamos, narración que usted hizo ahorita de este Swami Day me hizo cortocircuito en mi cabeza. O sea, que cualquier persona en cualquier condición puede ascender en el camino espiritual. Sí, porque tendría que ser exclusividad de algunos el sendero espiritual, no entiendo. Pues, no sé, yo no sé dónde había percibido eso. Tenía esa idea loca. Porque algún día hasta este perro, mira, va a ser un gran Mahatma. Eso es que él es de cerámica. Él está en su proceso de desarrollo espiritual. No por nada viene a vivir a un ashram. Pero es un perro de cerámica. Es una criatura sentiente, pero no discerniente. Pero es una criatura. Por ahí anda la otra loca, Rachel, que es sintiente y discerniente. También está en su proceso. Porque un día hasta los demonios van a llegar a ser mahatmas. Y como decía mi amado maestro de Banana, ¿qué es lo bueno de una escuela de santos o de una escuela de santidad en las que todos los que entran son santos? No, la escuela de santidad es para los demonios. Por eso te tengo aquí presente. Ustedes no sé, ustedes también por algo están acá, no por santas precisamente. Pero yo una pregunta, porque esa también es la razón por la cual así lo adoran todos los demonios. Que en el cuento donde que venían para el matrimonio de Parvati, que venían entidades, que si amorfas o no amorfas. O sea, la razón por la cual adoran a Shiva también es porque tiene su corazoncito deseando la parte también espiritual, o qué significado tiene esa salvedad, pues, de que Shiva tenía todo ese texto, pues. Shiva es la representación de la parte destructiva del universo. ¿Sí?
y los demonios son los más propensos a ser destructivos. Por eso ellos son shivaicos en su energía, destructores. Eso es más una alegoría, un aforismo, más que una cuestión real como tal. ¿Ok? Sino que los demonios pues son más egoístas, más dañinos, más dañados, más mala clase, más destructivos. Entonces, como Shiva es el destructor, es la parte destructora de la Trinidad, pues por eso los demonios, él los controla, él los tiene bajo su hegemonía. ¿Okay? Y me preguntaba también, porque también de lo que leí, o sea, lo que leí anteriormente, hay demonios que también hacen bulla, y a Chiva o a Kali, por ejemplo, Ravana adoraba a Chiva. Sí, es que todo el mundo busca la felicidad, ¿verdad? Y el que busque la felicidad está haciendo puya, es inevitable. O sea, si yo quiero ser feliz, la única manera que yo voy a lograr la felicidad es haciendo puya, es decir, adorando a. Es decir, los satánicos, ellos también quieren ser felices. Ellos hacen su adoración a Satanás, a la energía negativa y tal, porque ellos quieren ser felices.